Muchas gracias. Bienvenidos a esta mesa de migración en altavoz, al cuarto Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2023. Vamos a dar inicio a esta mesa. Bienvenidos a todas y todos. Y bueno, pues en esta ocasión es muy importante que verifiquemos que estemos en tiempo para que todos tengamos la oportunidad de participar. Y en esta ocasión, bueno, pues no solo les doy la bienvenida, agradezco que ustedes con este apoyo y esta red de voluntades, bueno, pues estemos trabajando en conjunto y se puedan compartir ideas y también contenidos y que pueda ser un espacio provechoso para todos nosotros. Gracias, bienvenidos, bienvenidas a todos los asistentes y participantes a este cuarto Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2023. Mi nombre es Socorro Guerra. Agradezco su asistencia a esta mesa de trabajo para poder realizar esta mesa. Va a ser muy importante que seamos ordenados y mantener nuestros micrófonos y cámaras apagadas lo más posible para que se pueda escuchar las palabras de los ponentes en turno. Cada ponente contará con 10 y 15 minutos para el desarrollo de su tema. Se les va a pedir que quienes tengan presentación, bueno, pues puedan compartirla en pantalla. Si no pueden hacerlo, por favor, apóyense en nosotros, díganos a través del micrófono para que podamos nosotros también compartirle y apoyarles en su ponencia. Una vez que hayamos concluido con todas las presentaciones, se va a abrir una sesión de preguntas y respuestas y para ello iremos dando la palabra a las y los asistentes que escriban sus preguntas en el chat. En este momento comentaré rápidamente también la dinámica, 15 a 10 minutos para el desarrollo de tema, pero también va a ser muy importante que las preguntas sean al final. Ahora vamos a dar paso a la primera ponencia. Vamos a escuchar a Claudia A. Cruz López con la ponencia El papel estratégico de las radios comunitarias en la difusión de los derechos laborales de las personas trabajadoras agrícolas en México y Estados Unidos. Adelante. Gracias. Buenos días a todos y todas. Voy a compartir mi pantalla con una presentación, si me permiten. Eh, ¿Alguien me puede confirmar si la ve, por favor? Sí. Muy bien. Bueno, pues ahora sí, vamos a empezar. Les agradezco mucho al Cuarto Congreso la posibilidad de hablar de este tema que consideramos muy importante para el desarrollo de las comunidades agrícolas en México. Y ojalá que sea de interés para todos y todas las que nos están viendo. Muy bien, pues básicamente lo que hice en esta presentación es un poco, o lo que voy a hacer es platicarles qué es Polaris, es la organización donde yo trabajo, un poco cuál es el objetivo de la organización. Y cómo fue que empezamos a trabajar en México y básicamente la importancia que le hemos dado o el papel, como digo, estratégico que tienen las radios comunitarias en la educación sobre los derechos laborales de trabajadores agrícolas y la importancia de crear sinergias entre radios comunitarias y organizaciones de la sociedad civil, justamente para crear conciencia alrededor de los derechos laborales. Eh, entonces voy a comenzar. Muy bien. Bueno, Polaris es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que está ubicada en Washington, D.C. Esta organización es muy importante porque opera la línea nacional contra la trata de personas en ese país, así que tiene la base de datos más importante sobre este delito. El objetivo de la organización es básicamente reformar los sistemas que permiten la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, reformar los sistemas que lo permiten en Norteamérica, no nada más en Estados Unidos, ni nada más en Canadá, sino también en México. Mi organización decidió iniciar un proyecto en México alrededor de 2016 porque desafortunadamente a partir de ese año empezamos a notar un incremento importante de personas de origen mexicano, sobre todo trabajadores agrícolas, tanto con documentos, con la visa H2 o sin documentos que habían sido víctimas de trata con fines de explotación laboral. Y entonces
pues entonces la organización empezó a preguntarse cuáles eran las razones o cuál era la razón por la cual estaban llegando trabajadores agrícolas con esta situación. Se quiso entender qué es lo que pasaba desde el reclutamiento, desde las propias comunidades de origen, y así fue como inició el proyecto en México. Em, Ahora, también es importante decir que esta organización le da un valor muy importante a la tecnología, justamente para que nos facilite incluso la investigación, la recolección de datos, y así fue como inició el proyecto en México. Se diseñó una encuesta y se utilizó tecnología móvil justamente para poder recolectar los datos obtenidos de esta encuesta, que se aplicó, como dije, a trabajadores agrícolas en el centro, sur y norte del país. Y a raíz de este informe, o perdón, a raíz de estas encuestas, se hizo un informe que tiene un nombre largo, como ven. Se llama Noneshka, el rol de la tecnología para empoderar a las personas trabajadoras agrícolas y la participación y abonar el conocimiento sobre la trata de personas y el trabajo forzoso en el sector agrícola en México. Les invito a que entren a la página de Polaris, y si ponen el nombre del informe o nada más Noneshka, lo van a encontrar para que, si es de su interés, puedan leer los hallazgos. Yo en un momento voy a explicar algunos de los más interesantes o de los más relevantes. Entonces, se hizo estas encuestas, se hizo el informe, y la organización, pues lo que hace normalmente es justamente tener datos para poder informar política pública o para poder hacer incidencia. Entonces, este informe se presentó a legisladores en ese año, en 2016, y así fue como inició este proyecto que de hecho se llama Noneshka, que significa cerca de ti en náhuatl. Y además de esto, se desarrolló un protocolo que da respuesta a casos, sobre todo desde el ámbito transnacional, justamente porque, bueno, mi organización es una organización que opera en los tres países, y un poco encontramos herramientas que podíamos empujar desde el ámbito internacional para poder mejorar las condiciones de los trabajadores agrícolas en México. Entonces, hemos ido empujando o utilizando, digamos, estas herramientas. Justo incluso a través del el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, justamente con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores que hemos visto ya. Algunas de los resultados o de los hallazgos de este informe es básicamente para las personas que no estén necesariamente tan que no conozcan tanto lo que pasa con los trabajadores agrícolas internos, que normalmente nosotros llamamos como jornaleros o jornaleras. Pues lo que encontramos desafortunadamente es que efectivamente hay violaciones desde el reclutamiento. El reclutamiento es justamente este proceso donde se ofrece un empleo. Bueno, sobre todo, desafortunadamente en zonas rurales, encontramos que para empezar, pues obviamente ni siquiera les dan un contrato. La mayoría de las ofertas de trabajo se pegan en Facebook, por ejemplo, en las redes sociales. Eso sí es interesante que se ha utilizado cada vez más las redes sociales para hacer estos procesos de reclutamiento, lo que necesario o lo que no necesariamente implica mayor vigilancia de parte de las autoridades laborales sobre si las condiciones realmente cumplen con lo que está establecido en la Constitución o no. Pero básicamente lo que hemos encontrado es que desde el reclutamiento, las personas, pues también desafortunadamente, también por las condiciones tan precarias en las que viven, aceptan algo que nosotros llamamos enganche, que es básicamente como un préstamo de parte de los reclutadores o contratistas o cabos o jefes de cuadrilla, tienen muchos nombres dependiendo del lugar donde estén, eh, y aceptan este dinero para que las personas tengan la posibilidad de moverse de sus comunidades de origen a los centros de trabajo, básicamente. Entonces,
El primer problema que encontramos es que las personas se van ya endeudadas y a veces no necesariamente es a través del reclutador o contratista, a veces ellas mismas tienen que buscar un préstamo para poder hacer los gastos del viaje. Y esto sucede desafortunadamente no solo con trabajadores internos, sino con trabajadores que van a los Estados Unidos con visas H2A, H2B. En fin, entonces lo que vemos aquí es que el 66.6% de las personas que entrevistamos al momento de decir o de aceptar, obviamente de forma verbal, nada es escrito. La oferta de trabajo aceptaron este enganche para poderse movilizar ellos y sus familias hasta las comunidades o hasta los centros de trabajo. Ahora, otras cosas interesantes que vimos, desafortunadamente, es que estos contratos que les ofrecen a los trabajadores agrícolas normalmente son por 2 o 3 meses y lo que implica es que los contratistas o los cabos o los empleadores les retienen los sueldos como una forma de coacción. ¿Qué quiere decir esto? Les dicen, bueno, yo te voy a emplear en este contrato que van a ser 3 meses en la pizca de jitomate aquí en San Luis Potosí y entonces no te voy a pagar nada hasta después de 3 meses. Ellos algunas veces proveen la vivienda, em, pero entonces eso hace que las personas no se puedan ir en ningún momento, aunque las condiciones de trabajo sean malas, aunque la vivienda sea mala, etcétera, porque primero ya tienen una deuda, fue lo que les permitió llegar al lugar, y luego, pues porque si han estado trabajando, por ejemplo, un mes, no les han pagado ese mes porque el contratista o el acuerdo fue que les iban a pagar hasta después de pasados los 3 meses. Entonces, eso es algo muy común, desafortunadamente, y pues obviamente todos estos son indicadores de trabajo forzoso o de trata con fines de explotación laboral. También el 33.5% indicó que no hay pago de tiempo extra. Y quizás lo más grave que existe ahora es este esquema que estamos viendo de saliendo y pagando. Lo hemos visto más en el norte del país. ¿Y qué significa? Bueno, básicamente que si tú trabajas el día de hoy, hoy mismo te pagan, pero no tienes ninguna prestación, es decir, no tienes IMSS, así que si te enfermas, pues no tienes atención médica y básicamente si no trabajas, pues no tienes que comer, ¿no? Entonces, este es un poco algunas de las condiciones que hemos visto y que obviamente nos preocuparon mucho y por esa razón iniciamos este proyecto. Ahora les decía, una parte del proyecto en la que estoy trabajando tiene que ver con tecnología y en cómo podernos acercar a estas personas trabajadoras agrícolas que se están moviendo en el país de su comunidad de origen a otras comunidades, sobre todo en el norte del país a trabajar, pero no necesariamente y a veces incluso hasta los Estados Unidos. Entonces, pensamos, ¿cómo nos vamos a comunicar con estas personas que se están moviendo constantemente? Por eso se creó esta plataforma que está basada, como decía, en tecnología móvil y esto nos está permitiendo comunicarnos con estas personas trabajadoras agrícolas. Lo hacemos a través de mensajes SMS, WhatsApp y también a través de llamadas de voz. Y lo que hacemos es, por un lado, crear una comunidad digital, ¿no? En la que podemos intercambiar información. Por un lado, nosotros estamos produciendo materiales sobre sus derechos laborales que les enviamos no solo en español, sino en otros idiomas, porque, bueno, la mayoría de las personas trabajadoras agrícolas de este país son indígenas y hablan sus idiomas. Entonces, para nosotros ha sido muy importante crear materiales, pues no solo con información relevante, sino que sean culturalmente apropiados sobre los derechos laborales. Entonces creamos esta plataforma y básicamente con esto nos estamos comunicando con las y los trabajadores agrícolas. Ahora, no lo estamos haciendo solos porque lo estamos haciendo en conjunto con otras muchas organizaciones de la sociedad civil que ya trabajan todos los días atendiendo a
o las comunidades de origen y los centros de trabajo de las jornaleros y jornaleros agrícolas. Entonces nos unimos con esta red nacional de jornaleros y jornaleras agrícolas y ellos ya trabajaban con esta población específicamente en Chiapas, en Guerrero, en Jalisco, en Sinaloa, en Morelos, en Guanajuato y en Oaxaca. Y obviamente estamos buscando más lugares donde podamos difundir temas sobre derechos laborales de las y los jornaleros agrícolas. Algo que también considero importante decir es que bueno, cuando nosotros hablamos de trata en México, desafortunadamente por los medios de comunicación, por las películas, etcétera, lo primero que nos viene a la mente es la trata con fines de explotación sexual. Sin embargo, es importante decir que hay otras varias modalidades, de hecho creo que son 11 más modalidades de trata de personas y además hacer hincapié en que, de acuerdo a un informe que realizó em, el Consejo Ciudadano para la Justicia y la Seguridad de la Ciudad de México, que es incluso la organización que atiende la línea nacional, la línea chat nacional contra la trata de personas en el país, se dieron cuenta que a pesar de que la explotación sexual ya o siempre ha sido desafortunadamente en México la modalidad predominante, el trabajo forzado y la explotación laboral crecieron 23 puntos porcentuales. Eh, y bueno, esto es importante destacarlo para que hagamos conciencia sobre la importancia que tiene el tema. Incluso nosotros estamos trabajando, más adelante les voy a platicar, con obviamente dependencias de gobierno y otras organizaciones de la sociedad civil y hemos hecho hincapié en esto, porque en general a la población en general nos hace falta información sobre otras modalidades de trata, perdón, que no tengan que ver necesariamente con la explotación sexual. Y una de las estadísticas pues más relevantes que muestran que este tema va a adquirir cada vez más importancia es que una de cada cuatro víctimas fue reclutada por medio de falsas ofertas laborales, como ya les platicaba al principio, sobre todo en las redes sociales. En Facebook, por ejemplo, hay muchísimas ofertas de trabajo, incluso en otras, no nada más en Facebook, en otras redes sociales, en otras plataformas incluso de trabajo, LinkedIn, en fin, hay muchas ofertas de trabajo falsas. Entonces, la importancia de tener mucho cuidado y si es posible poder verificar las ofertas de empleo. Bueno, entonces, para que sepan si hay personas que ya están viviendo violaciones a sus derechos laborales o quieren saber si lo que están viviendo es trata o no, tenemos un par de teléfonos, como les decía, en México está la línea Chat Nacional contra la Trata de Personas, ahí está el teléfono, ellos dan asesoría jurídica, atención psicológica, es confidencial 24/7 y todo es gratis. Y si las personas están en los Estados Unidos, ahí también tenemos ya los medios de contacto. La diferencia es que en Estados Unidos sí atienden incluso en 200 idiomas. También toda la información es confidencial, es gratis 24/7. Bueno, esto es un poco que también nos hemos involucrado con otras organizaciones de la sociedad civil y dependencias de gobierno, justamente para fortalecer el trabajo de prevención. Ahí pueden ver. Pero bueno, quizás lo más importante y la razón por la cual estoy aquí es porque iniciamos también a fortalecer relaciones con unas radios comunitarias. ¿Por qué? Porque las personas indígenas tienen una fuerte relación con sus comunidades de origen y por lo tanto siguen escuchando estos medios de comunicación y también en el caso, bueno, también es cierto que hay pocas radios comerciales que son bilingües, entonces nos hemos dado cuenta que obviamente las radios comunitarias son fundamentales para eso, así que nos hemos acercado a algunas de las que ven por aquí justamente para poder difundir esto que les he platicado, no solo sobre el proyecto, sino sobre qué es la trata con fines de explotación laboral y qué hacer en caso de que las personas ya estén viviendo una situación de esta naturaleza. Hay algunos ejemplos de algunas radios con las que hemos
incluso no solo he hecho entrevistas, pero también cápsulas, les digo, no solo en español, sino en otros idiomas, y pues muy interesada y con muchas ganas de buscar otras radios o hacer o poder lograr relaciones en otros estados porque este tema es fundamental. Entonces, eso es básicamente lo que quería platicarles el día de hoy y sí, agradecida por la oportunidad. Ya, listo. Gracias, Claudia, por la ponencia. En un momento más, les recuerdo, al final de las ponencias estaremos dando la oportunidad de las preguntas y respuestas. Y bueno, pues a continuación vamos con la siguiente ponencia. Claudia, muchísimas gracias. Ahora, bueno, pues toca el turno de Ulises Serrano Arias y Beatriz Gaitán Villalpando con la ponencia Radio con Pertenencia Social, la razón de Eloísa, una radionovela desde el fenómeno migratorio mexicoamericano. Les recuerdo, tenemos 15 minutos. Encenderé mi cámara para darles inicio de que ya pueden ir finalizando para que no sea una interrupción tan abrupta, ¿no? Tan muy directa. Entonces, en esta ocasión, bueno, pues adelante, adelante con Beatriz y Ulises. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un segundito, nada más en lo que inicia la presentación. Claro. Bueno, pues antes que nada, pues quiero dar un agradecimiento al Cuarto Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2023. Asimismo, quiero agradecer pues la oportunidad que tengo de hoy en día estar trabajando para una radio con corte comunitario, que es Radio Vintage, con sede en Cacahuatán, en Chiapas. Un saludo para todos mis compañeros y pues para quien dirige esta radio, David Portillo. Me voy a permitir iniciar. ¿Me confirma nada más si ya se ve la presentación? Sí. Ok, bueno. El tema que hoy nos trae a esta mesa se llama Radio con Pertinencia Social, la razón de Eloísa, una radionovela desde el fenómeno migratorio mexicoamericano. Como ya mencionaba, bueno, pues antes de iniciar tengo aquí un pequeño poema de un gran personaje femenino guatemalteco. Ella se siente a veces como cosa olvidada en el rincón oscuro de la casa, como fruto devorado adentro por los pájaros rapaces, como sombra sin rostro y sin peso. Su presencia es apenas vibración leve en el aire inmóvil, siente que la traspasan las miradas y que se vuelve niebla entre los torpes brazos que intentan circundarla. Quisiera ser siquiera una naranja jugosa en la mano de un niño y no corteza vacía. Una imagen que brilla en el espejo, no sombra que se esfuma, y una voz clara, no pesado silencio, alguna vez escuchada. Y es que el día de hoy quise venir a platicarles sobre la radionovela. La radionovela, ese género radiofónico que tuvo sus alcances más amplios durante el México de la segunda mitad del siglo XX. Un género que tuvo un gran enfoque, un gran impacto en diferentes sectores familiares, principalmente en las amas de casa y los infantes. ¿Quién no recuerda esas historias de amor, de desamor, de aventura, de pasión y de suspenso que poco a poco se fueron apoderando de los horarios estelares de las estaciones de radio y fueron encumbrando a un sinnúmero de héroes y villanos, algunos incluso venidos desde míticos pasajes de la historia, hasta entrados los años 70, cuando el televisor fue un medio de comunicación que fue accesible a la economía familiar. Este género radiofónico estuvo considerado durante muchos años como un recurso novedoso, tanto para los radioescuchas como para las marcas comerciales patrocinadoras, que vieron en estos melodramas continuos la posibilidad de influenciar con su discurso a un público que se hizo cada vez más amplio y que estuvo dirigido específicamente a las mujeres, quienes permanecían en sus hogares cuando los varones salían a trabajar. Hablamos de más o menos el México de mediados del siglo XX. A partir de este punto, consideramos prudente retomar la importancia de algunos discursos propios de este género en la radio,
considerándola como una fuente histórica que tuvo eco y que, como veremos más adelante, sigue teniendo eco en la sociedad, que en su momento sirvió para un adoctrinamiento y que permitió acercarse a la cotidianidad de la sociedad mexicana. Continuamente es de destacar que a las estaciones llegaban cartas de los radioescuchas que, conmovidos o impresionados por el relato de la radio, manifestaban en sus textos un amor, un odio o una solidaridad con los involucrados en la trama. Pero las expresiones de la audiencia en muchas ocasiones iban más allá del papel. Se traducían, por ejemplo, en regalos que enviaban a la estación de radio para la pareja de novios recién casados o apoyos para alguna mujer en desgracia, que era parte de la trama de la radionovela. Durante los años 60 y 70 del siglo pasado, las emisiones de radio, de radiodramáticas, se contaron por cientos. Arribaron a México producciones de otros países como Estados Unidos y Latinoamérica, sin dejar de mencionar las que se hicieron en territorio mexicano. Hubo adaptaciones de libros, historias de dominio popular que dieron al público estereotipos de hombre y de mujer que fueron aprobados y reproducidos socialmente. No fue extraño que las mujeres idealizaran a sus hombres como un Chucho el Roto, como un Porfirio Cadena, el Ojo de Vidrio, aquellos valientes machos mexicanos que procuraban el bienestar de su pueblo, aunque tuvieran el pequeño defecto de ser asediados por las mujeres. Ante un público ávido de entretenimiento con la radio y la radionovela, fue entonces posible esbozar un mundo representativo de lo que era lo femenino y lo masculino, de lo histórico, de lo mexicano y de lo cotidiano. Había una censura muy dura hacia las radionovelas en ese momento. No se podían mencionar algunas palabras como divorcio, cáncer y otras. Pasadas las décadas, a partir de los años 80 y hasta la actualidad, podemos encontrar una situación completamente opuesta a lo que hasta el momento se ha expuesto. Tanto la radio como la radionovela sufrieron una decadencia clara y en algunos casos su extinción. Mucho influyó la televisión, como ya lo hemos mencionado, pero para que esto sucediera, hubo también vino un surgimiento y fortalecimiento del Internet. Vino el respaldo de las instituciones educativas, de algunas asociaciones civiles y políticas gubernamentales. Por lo tanto, podemos encontrar que la radio está viviendo nuevos tiempos, pasando de una frecuencia AM y FM a un dominio www. Los objetivos que esta nueva era de la radio o la e-radio que se plantea se han diversificado y es ahora el educativo e informativo, uno de los más importantes. La idea constante de crear contenidos discursivos que en este momento adoctrinen positivamente a la sociedad y que generen conciencia en los internautas o en su momento llamados radioescuchas, aprovechando el acercamiento entre las comunidades rurales y alejadas al uso de ciertas tecnologías de la información. Ahora es una constante en el siglo XXI. Pero entrando en materia, el e-radiodrama, Caminos Paralelos, Vidas Compartidas, La Razón de Eloísa. Es un radiodrama que es una historia original mexicana de Gerardo Garza Garza, producida en el año 2011, como resultado de un esfuerzo conjunto entre Salud Integral para la Mujer, AC, CIPAM, Convive AC, Podemos AC y el Club Espejo de Chicago, que aborda algunos problemas, sentimientos, dudas y desconfianza de una mujer llamada Eloísa, que de manera general se puede decir ve partir a Estados Unidos al hombre que ama, Reinaldo, debido a los problemas económicos acarreados por la falta de trabajo en la región donde habitan. La historia tiene como objetivo principal generar conciencia respecto a las altas cifras de contagios de VIH en zonas de alta migración y el nulo trabajo de información que existe en comunidades vulnerables. Es importante destacar que este trabajo dramático en él se puede percibir un discurso de toma de decisiones, algo que de pronto es raro encontrarnos en las comunidades rurales, sumado a una toma de conciencia en donde la mujer protagonista decide informarse
interrogar y desafiar a los pilares de la sociedad rural, adultos, a la iglesia, a las instituciones gubernamentales, al sector salud respecto a temas tabús como la sexualidad, los roles pasivos y activos de los hombres y las mujeres, las costumbres, las tradiciones, así como un trabajo estadístico y de apoyo. Es elemental considerar el aspecto demográfico. Recordemos que Michoacán es uno de los estados con mayor tasa de expulsión de migrantes hacia Estados Unidos, y ni se diga el lugar a donde se asienta nuestra historia, que es Yurécuaro, un municipio ubicado en el noroccidente del estado de Michoacán, del estado de Michoacán, que colinda precisamente con el estado de Jalisco. Y por el otro lado, el lugar a donde se va su esposo, que es Imperial Bailey, es un lugar oficialmente conocido como un área estadística metropolitana del centro de Estados Unidos, a donde llega una gran cantidad de mexicanos a trabajar en el campo, sobre todo en la cosecha de hortalizas como el jitomate, tomate, chiles, pimientos, cebollas, ¿no? Ahí se cuenta cada mes, perdón, cada bimestre un contrato de hasta 8,000 jornaleros de origen mexicano. Por lo tanto, de aquel lado es un gran lugar receptor de migrantes mexicanos. Literal del otro lado encontramos a Imperial Bailey, que ya lo mencionábamos, es la zona metropolitana de California. La trama central de la radionovela parte desde el momento en que Eloísa inicia la escritura de un diario personal en la icónica fecha 25 de diciembre. Entre lágrimas destaca que aún es poco el tiempo que tiene de casada y el tiempo que su pareja tiene como migrante en Estados Unidos. Por su parte, Reinaldo se encuentra ya en Estados Unidos y siendo Nochebuena se encuentra con sus amigos Juan y Oscar ingiriendo bebidas alcohólicas, a quienes él les manifiesta abiertamente un sentimiento de abandono y tristeza por no estar en esa fecha especial con su pareja. Situación que a sus conocidos no les sorprende, pero de la cual se burlan, por lo cursi que resulta el sentimiento de fidelidad que en Reinaldo existe. Uno de los diálogos donde menciona a Oscar: mira, Reinaldo, te voy a presentar una pochita que te va a sacar esa tristeza. Ella es una bedroom master, la mejor de Imperial Bailey, la mejor de toda California. Con ella se te va a olvidar hasta cómo te llamas. ¿Qué dices? Reinaldo le contesta: no, Oscar, ahorita no estoy para esas cosas. A lo que replica Oscar: pues, ¿qué te pasa? ¿Eres joto o qué? Reinaldo replica: te estoy diciendo que extraño a mi esposa y tú me sales con esas jaladas. Oscar a su vez menciona: si no te digo que no la extrañes, ¿a poco crees que yo no extraño a la mía? Eso no tiene nada que ver. Esto es diferente. Somos hombres y tenemos necesidades. Eso lo saben todas las viejas y aunque no lo digan, lo aceptan porque sí es. De este diálogo podemos rescatar un ejemplo representativo desde varias perspectivas del discurso de género existente tanto en hombres a partir de las masculinidades como en las mujeres migrantes, principalmente venidos de las áreas rurales. Por una parte, la mujer se encuentra segura y vigilada en su hogar, es decir, un círculo de seguridad estrecho que encabeza la familia del varón y la propia familia de la mujer, y que es secundado por la sociedad de la que es parte. El varón está en un país diferente, a kilómetros de distancia, donde se encuentra en una situación de relajación de normas y vigilancia, contrario a las que ella posee, seguido de la presencia de amigos que funcionan como recordatorio de que él es un varón, que tiene derecho a divertirse como recompensa al duro trabajo que realiza lejos de su hogar en jornadas extenuantes y que la necesidad primordial de un hombre es la de satisfacer sus necesidades sexuales con quien mejor le parezca. Conforme avanza la trama, el papel protagónico de Eloísa va tomando fuerza. Se rodea de algunas amistades que piensan diferente y se va convirtiendo en una mujer que ya no solo tiene dudas sobre lo que sucede con las conductas sexuales de los hombres que emigran a Estados Unidos para trabajar en el campo. Ha entrado en su mente el propósito de resolverlas, aunque con ello tenga que romper paradigmas e interrogar a algunos personajes nucleares de la sociedad, como es la Iglesia Católica. Acercamientos como el que tiene Eloísa con el mundo del VIH y el SIDA
Representan a muchas mujeres que desconocen que sus esposos viven una vida sexual relajada, diferente a la que acostumbran en sus lugares de origen, marcada por la infidelidad y la costumbre de mostrar este comportamiento como normal, entre comillas, en un varón ante la distancia y la soledad. Al concluir la radionovela, Eloísa se muestra como una mujer llena de información y conocimiento sobre el VIH y el SIDA. Es una mujer a la que le gusta y sabe escribir, que rompe el estereotipo impuesto por la sociedad rural de su entorno y pide que Reinaldo se haga la prueba de Lisa antes de mantener algún contacto con él, lo cual se convierte en un símbolo inequívoco de alcanzar la meta a partir de su necesidad de interrogarse. Como recompensa se puede contar el derrocamiento de elementos bien arraigados del machismo y dogmas de la sociedad que incluyen a la población LGBT, creando con esto acciones de conciencia en su círculo social cercano que buscan eslabonarse con otros de mayor amplitud. Caminos paralelos, vidas compartidas. La razón de Eloísa es un exhorto un exhorto, valoración y uso de una radio consciente que permita visibilizar los problemas sociales de nuestro entorno. Una invitación a replantear el discurso y presencia que la mujer ha tenido de acuerdo con el papel mayormente pasivo que le tocó jugar en el fenómeno migratorio. Finalmente, reconocer en Eloísa a las mujeres que han tenido la necesidad de informarse y no lo han logrado, que han sido víctimas de la normalización conductual del hombre, llevándolas al contagio de enfermedades sexuales y que se les ha ido en ello la vida. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a seguir con las ponencias. Les recuerdo, al final podremos interactuar con nuestras preguntas y nuestras respuestas. A continuación, vamos con la siguiente ponencia y vamos con Edgar Ramírez con la ponencia Tradiciones, Artes, Raíces y Trabajo de FI Latinos, Estados Unidos. Adelante, Edgar, bienvenido. Bueno, mientras Socorro me ayuda con la ponencia, pues quiero presentarme. Mi nombre es Edgar Ramírez. Vivo desde hace 16 años en la ciudad de Filadelfia. Y desde esa misma fecha, pues trabajamos con la comunidad latina. Y desde hace 11 años participamos en el proyecto que se llama FILatinos Radio. Y bueno, FILatinos Radio es un proyecto cuya finalidad es pues crear un puente de información entre la comunidad. Es un proyecto que participan, todos son voluntarios latinos y que nos comparten sus conocimientos, sus ideas, sus historias a través de este medio que es radio por internet. Y desde la pandemia o durante la pandemia empezamos también a transmitir a través de video, ya que no nos podíamos reunir, y que ha sido un resultado pues muy divertido, y también nos ha servido para entender y aprender lo que somos. No sé, Socorro, si pudimos tener mi... Ya me llegó, dame un segundo okay. para compartir. Gracias, Edgar. Bueno, no soy muy bueno en la tecnología, así es que siempre andamos inventando ahí. Pues les decía que el proyecto lo que quiere rescatar son todos los aspectos de la vida comunitaria. FILatinos Radio participa en varios proyectos, y una de las características es que trabajamos con el periodismo con soluciones. FILatinos Radio tiene muchísimos programas y cada uno tiene su paralelo en la comunidad. Hablamos de libros, tenemos un proyecto que se llama FILibros, y hemos puesto libreros, guacalibreros en las tiendas latinas. Y así cada uno de los programas pues tiene su paralelo. Pues en esta ocasión queremos hablar de lo importante que es la cultura, el arte, las tradiciones en nuestras comunidades. Un gran porcentaje de los inmigrantes, sobre todo mexicanos, somos del medio rural. Muchos de nosotros quizás salimos de nuestro pueblo, de nuestra región, y no conocimos otros lados, no conocimos ni siquiera la capital del estado, y nos venimos a los Estados Unidos. Entonces hay muchas cosas que desconocemos. En Filadelfia la migración llegó hace 20 años de manera masiva y 15 años pues que se ha desarrollado.
Yo empecé a entender la importancia del arte y la cultura como migrantes, ya que es una de las formas que más se destaca la presencia de los inmigrantes. En nuestra pantalla, por ejemplo, tenemos una imagen del Carnaval de Huejotzingo, o es el Carnaval de Puebla, que le hemos nombrado en Filadelfia desde hace pues, 16 años. Y ha resultado enriquecedor este proyecto en la ciudad de Filadelfia. Más que hablar del triunfo de las tropas mexicanas en la francesa, lo que hablamos fue de estas características de migrantes, esta fusión de franceses, africanos, árabes. Le dijimos a la población de Filadelfia que todo ese conocimiento lo traían los poblanos y por lo tanto habíamos contribuido mucho para la creación, para la continuación del crecimiento de Filadelfia. El sur de Filadelfia, en donde se establecieron los mexicanos, mayormente poblanos, pues han crecido mucho y estaba prácticamente abandonados. Con este argumento hemos hecho este carnaval muy, muy grande. Hoy en día es el referente en cuanto a carnavales en la costa este. Se hacen en muchos lugares, en toda la costa este, pero en Filadelfia ha destacado más. También aquí en Filadelfia hay un evento que se llama los Mummers, que tiene también 150 años. Es una tradición muy europea, pero desde el 2015 nos han invitado, ha sido la primera vez que este grupo se abre y nos ha invitado. Cuando le platicamos el contexto de esta tradición, pues ellos abrieron sus puertas y nos han invitado. No hemos ido por cuestiones económicas, pero la invitación sigue ahí. Por ahí también en esa foto en ese pedacito de foto que tenemos ahí, que tiene de fondo los edificios emblemáticos de Filadelfia, hemos desfilado por esa parte junto con los Mummers, y en el 2016 pues nos pasaron por su canal, que pues sí son más de 17 millones de espectadores, y conocieron esta tradición patrimonio que es el carnaval de Huejotzingo. Pues muchas de nuestras, como les decía, Filatino Radio trabaja en muchos aspectos, pero hoy estamos hablando de la cultura. Recientemente también hemos incrementado otras actividades. Desde el 2010 empezamos nosotros con una ofrenda del Día de Muertos, y hoy en día en Filadelfia es uno de los eventos más sobresalientes. Se ha difuminado por toda la región, no solamente Filadelfia, sino toda la región, el Día de los Muertos. No hay museo, no hay dependencia, no hay agencia, no hay lugar donde no se pongan estas tradiciones. Desde hace 4 años también, en el parque más importante de Filadelfia, que es Low Park, se ha puesto ya una ofrenda monumental. Y eso ha hecho que los no mexicanos, los latinos en esta región, empiecen a entender, pues, qué hacemos y quiénes somos los mexicanos. Aunque nosotros como filatinos, claro, trabajamos con todas las comunidades latinas. Como les comentaba, el Carnaval de Puebla nos ha abierto pues, la entrada a Filadelfia de una manera grande. También recientemente empezamos a hacer la Guelaguetza y destacar esta tradición que es la de compartir y que es la de cooperar para el crecimiento de la ciudad, y así hemos hecho notar nuestra participación en cada una de estas actividades. Sin embargo, ha sido difícil incluso en nuestra propia comunidad, porque a veces desconocemos o a veces no nos sentimos muy orgullosos de nuestras tradiciones. Recuerdo que los primeros años el Carnaval de Puebla decían, ay, si querían mejorar, ¿para qué traen sus cosas, verdad? Si querían, ¿y qué le aportas a los demás? Pues saliendo a brincar. Sin embargo, con el tiempo le hemos explicado a la gente qué es lo que significa cada cosa. Por ejemplo, el Carnaval de Huejotzingo es una forma de vida y no una diversión. Así lo hemos hecho aquí en Filadelfia. Pero un fenómeno que me imagino que es en todas las lugares en donde migramos, es el descuido con los niños.
Cuando migramos nosotros, sí tomamos un poquito el papel de víctimas. Decimos, es que en México era muy difícil, es que México era muy pobre, es que allá no se podía hacer nada. Y ese mensaje también lo reciben nuestros hijos. Entonces, muchas veces no se sienten muy orgullosos de lo que somos. A veces tratan pues de decir, bueno, pues si no hay nada interesante en México, ¿de qué me voy a sentir orgulloso? Sin embargo, nos hemos dado cuenta que cada vez que hacemos algo y nosotros como primera generación nos sentimos muy orgullosos de lo que hacemos, vamos con la frente en alto, nuestros hijos empiezan a sentirse de la misma manera. Recientemente los medios de comunicación han estado escribiendo que la comunidad mexicana en Filadelfia se destacó muy rápidamente de las otras, precisamente por su arte, por su cultura, por sus tradiciones, porque la hemos compartido de tal modo que explicamos y nos sentimos muy orgullosos de lo que somos y de lo que traemos y compartimos. Creo que ya en cada temporada del año tenemos algo que compartir. La comunidad mexicana y latina está muy presente, y no solamente la poblana, sino de otras también. Hace un par de semanas también participamos en una plática con jóvenes universitarios y platicábamos también de esto, de la importancia de tener como parte fundamental como individuos el arte y la cultura. Yo les decía, sin arte pues nos quitan una parte de nosotros, sin la cultura y no la podemos expresar, nos sentimos tristes, nos sentimos solos. Y muchos de ellos me dijeron, porque algunos eran de origen mexicano, muchos de ellos me dijeron, fíjese que mis papás ocultaron por muchos años que eran oaxaqueños, porque a veces también es algo muy fuerte, ¿no? Muchos creen que porque como somos del medio rural, pues no tenemos nada que aportar. Y bueno, eso ha sido lo que ha sido mi experiencia en todo lo que respecta a la cultura. Realmente ha sido para nosotros muy importante esta parte, ya que pues contamos las historias a partir de estos. Hoy también hay un mercado muy importante en el centro de la ciudad que se llama Christmas Village, que es un mercado alemán. Y bueno, pues hoy por tercer año consecutivo tendremos 2 mesas de artesanías mexicanas. Entonces vamos creciendo. Entonces esta parte creo que ha sido fundamental para el desarrollo y el crecimiento de la comunidad mexicana. Otra de las características que también destacó la comunidad mexicana fue la comida. Hoy en día en el sur de Filadelfia tenemos 27 restaurantes mexicanos. En toda la ciudad no lo sé, quizás alrededor de 70 restaurantes. Pero la comida ha tenido una parte muy fundamental. Hay restaurantes que han destacado mucho la comida poblana sobre todo. Nosotros les contamos a los filadelfianos que aquí en esta ciudad descansa la emperatriz, la esposa del emperador Iturbide, quien vivió y murió en Filadelfia. Nosotros le decimos que quizás se comió unos chiles en nogada, y bueno, pues ya por fin este año tuvimos el primer festival de chiles en nogada. Otra de las partes también que ha costado, pero que es un lugar en donde la comunidad mexicana, mayormente católica, pues se ha alcanzado algunos espacios. Hoy en día la comunidad mexicana cuenta con 4 iglesias en donde va y hace sus actividades. Las fiestas guadalupanas también han tomado una relevancia. La catedral de esta ciudad tiene ya una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y ha costado mucho también el entender, ¿no? Por ejemplo, cuando hacen el Via Crucis, los demás dicen, oye, eso es poco fuerte, ¿no? Pero después de 10 años, la gente ya lo ve como algo normal, como una tradición muy mexicana, y que los mexicanos la disfrutan, o todos los católicos pues la viven. Bueno, y como le decía también, el Día de los Muertos, sí que el Día de los Muertos se ha caracterizado porque muchas organizaciones no mexicanas, no latinas,
pues la utilizan y la promueven. Incluso han invitado a artistas de muchas partes de México a venir y nosotros también participando a hacer estas ofrendas en diversos lugares, museos y organizaciones, casas de cultura y demás. Y bueno, por último, creo que me queda decir que esta actividad nos da herramientas para que nuestra comunidad pueda crecer a través de su arte, de su cultura, de sus tradiciones. Hay mucho que compartir y nos hemos dado cuenta que cuando lo hacemos con mucho orgullo, nuestros hijos también replican esta emoción. Hoy en día tenemos un grupo más folclórico de niños de pequeñitos de 10 años para abajo. Y de verdad que cómo lo disfrutan, cómo aprenden, e incluso están también, algunos ya no estaban hablando español, entonces también están volviendo a hablar español. Y ha sido a través de la cultura. Este año fueron invitados a muchas escuelas y ellos mismos platicaron lo que significaba pues ser mexicano, aprender algo sobre nuestras artes y tradiciones. Y para mí en estos 11 años con Filatinos ha sido fundamental todo lo que tenga que ver con el arte, con la cultura. Tenemos desde hace 2 años un programa que se llama Suspiro por Verte y que habla este programa solamente del estado de Oaxaca. Y nos han visitado artistas, nos han visitado académicos, nos han visitado lingüistas, nos han visitado muchas personas a hablar de lo que somos. Aquí en Filadelfia, en el museo, está un códice mixteco. Entonces, creo que el arte nos pone en otro panorama, ¿verdad? En donde los demás entienden que nosotros, los mexicanos del medio rural, que hemos venido a hacer esos trabajos más simples, pues también tenemos mucho que contar a través pues inclusive a través de nuestras tradiciones. Y eso es lo que yo les platico de nuestra participación en Filatinos en lo que respecta al arte, la cultura y las tradiciones. Gracias. Gracias, Edgar. Y bueno, pues tienen los números de contacto en la pantalla. En un momento más iniciamos con nuestra ronda de preguntas y respuestas. Y bueno, pues denme un momento. Ahora vamos a dar también paso a la siguiente ponencia. Muy bien, pues damos la bienvenida a Marco de la Luz con la ponencia Migraciones Mixtecas, Viajes en el Tiempo, la radio, los podcasts. Adelante, Marco, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que estemos aquí. Mi nombre es Marco de la Luz, soy realizador radiofónico del programa Mixtecos Inmigrantes. En primer orden, quiero darle las gracias a los organizadores de este cuarto evento del Congreso de las Radios Comunitarias y también muchas gracias a los compañeros participantes que nos llenan siempre de luz y que nos muestran otros universos. El nombre de mi ponencia es Migraciones Mixtecas, Viajes en el Tiempo, Viajes en el Tiempo, la radio y los podcasts. Entonces, resulta que eso del tiempo siempre a mí me tiene muy entusiasmado. Resulta que cuando yo era niño, mi abuelo era zapatista y él anduvo en la bola. Y cuando yo era niño, anduve caminando con mi abuelo por muchas partes del estado de Morelos, donde me llevaban a platicar las gestas heroicas de los revolucionarios y obviamente convivíamos con sus amigos y ya en la noche pues no había luz, había fogatas y había la oralidad y era muy bonito porque empezaban a hablar pues, de las historias y una que me impactó mucho era acerca de los empautados y yo decía, ¿qué diablos son los empautados? Con el tiempo lo comprendí que eran los que tenían pacto con el diablo y tenían dones como el de la ubicuidad, podrían estar en Anenecuilco, en Villa de Ayala, en Cuautla, en las cuevas, en los caminos, relinchando con sus caballos, estaban en todos lados y el pacto con el diablo, y eso a mí me ponía mal, ¿no? Yo decía, ¿qué es eso de la ubicuidad?
Y bueno, con el tiempo, pues yo no me volví ubicuo, o tal vez sí. Yo no tengo pacto con el diablo, yo tengo un pacto con las audiencias que nos escuchan a través de la radio, y que tengo la fortuna de que a través de SICOM Radio puedo salir a través de 8 estaciones de FM que cubren el 85% del territorio poblano, y pues sí, puedo estar en muchos lados. Lo que no quería, pues, se cumplió. Y bueno, lo que viene a continuación es una historia, porque contamos historias, contamos ese tiempo, que después lo vamos a compartir, como lo estamos haciendo ahorita en realizaciones, que se va a quedar grabado a través de los podcasts, ya sea en videos o en audio. Y bueno, ese podcast va a tener un efecto rotundo en nuevos escuchas, en nuevas formas de analizar, ver, entender, amar, conceptualizar, moverse, danzar, bailar con la historia, con la cultura, etcétera, pero particularmente en nuestro caso es la cultura mixteca. Bueno, esa es la presentación. Entonces vamos ahora sí a algunas láminas que les traje de lo que se tratan mis programas, para ver si nos acompañan posteriormente. Vámonos rápido porque todos tenemos prisa. Bien, la Tierra tiene alrededor de 4.550 millones de años. Los dinosaurios surgieron de 245 a 200 millones de años, y dicen que se extinguieron hace 66 millones de años. Y bueno, el hombre que ya pensaba, pues hay datos distintos de entre 300 y 200.000 años. Y vámonos para América, y los últimos descubrimientos hace unos 10 años dicen que en Zacatecas se encontró la presencia de seres humanos en la cueva del Chiquihuite, y hace 30.000 años, y se encontraron 1.900 artefactos, piedra caliza, basaltos, cuerdas, mecates, etcétera, que fueron fabricadas por las manitas humanas. La que sigue, por favor. Este señor me encanta porque se llama Richard McNish. Él quiso ser boxeador, pero qué bueno que no lo hizo porque se convirtió en arqueólogo, ¿no? Tiene una larga historia, pero voy a ser breve. Resulta que en 1946 localizó 5 interesantes abrigos rocosos en el Cañón del Diablo, en Tamaulipas, y encontró lo mismo. Bueno, en menor dimensión, mecates, cuerdas, instrumentos, y empezó a pensar, ¿no? Hasta que en 1949, McNish anduvo por varias partes de la República Mexicana y de Guatemala, ¿no? En 1949 llega al Valle de Tehuacán y encuentra 3 pequeñas mazorcas de maíz precerámicas de teocintle, que era un maicito, pues muy chiquito, así como del tamaño de, pues, no sé, 5 centímetros, ¿no? Y entonces con ese descubrimiento empieza a maquilar y dice, no, pues aquí existió la vida. Hay un largo camino en esta historia de McNish hasta que le pega la caja de los numeritos en Tehuacán, y hace un descubrimiento de 12.000 años, ¿sí? Y encuentra 100.000 ejemplares botánicos, y entre ellos hay más de 23.000 restos de maíz. Bueno, también obtuvo de algunas plantas como maíz, frijol, calabaza, chile, amaranto, agave, aguacate, ciruela, zapote y un largo etcétera, lo que le dio pie a la disertación, a la cultura, los excedentes, la comercialización. Vamos a la otra, por favor. Bueno, eso ocurrió pues cuando descubre que el hombre tiene excedentes, se sienta y empieza a platicar con otros hombres. Los hombres que se encontraban en el Valle de Tehuacán pertenecían al grupo Otomangue Oriental. Y entonces aquí en el grupo Otomangue Oriental están coloreado, ¿sí? Tenemos lenguas como el triqui, el cuicateco, el amuzgo, el zapotecano, el chatino, y el del popolacano. Surge popoloca, chocho, izcateco y mazateco. Del mixtecano, obviamente del primero va a salir el mixteco, ¿sí? Y entre los años 8.000 y 5.000 había, antes de Cristo, claro, eran cazadores y recolectores precerámicos, ¿sí? Por ahí andaban moviéndose, pero ya se estaban asentando, ya cuando descubren lo de la agricultura. Y bueno, ya con la sedentarización, ¿sí? Pues ya se ponen, se sientan, ven, empiezan a medir el tiempo, conversan, ya saben lo que es la familia, ¿no? Y según los arqueólogos Joyce Marcus y Ken Flannery, nos dicen que el mixteco tiene al menos 4.100 años de
hablar la lengua. Los mixtecos hace 4000 años que hablamos la lengua y en este momento tenemos 81 variables, nada más para que se den cuenta de cómo andamos con la quinta lengua más hablada y con 81 variantes. Vamos a la próxima, por favor. Bueno, este es el... No creo que todo el mundo sepa dónde está la Mixteca, por si las clases me la traje, ¿no? Entonces, la Mixteca se encuentra en los estados de Puebla, Oaxaca y Guerrero, en una superficie aproximada de 40,000 kilómetros. Es el otro, el de la Mixteca, ya estábamos en la Mixteca, por favor. Y entonces, esta Mixteca se encuentra en los estados de Guerrero, Puebla, Oaxaca, mide 40,000 kilómetros aproximadamente y consideremos que el estado de Puebla mide 34,251. Entonces era un espacio territorial bastante grande por donde anduvieron los mixtecos, ¿sí? Y la Mixteca se divide en la Mixteca Baja, que comprende el estado de Oaxaca y el sureste del estado de Puebla, en lugares como mi pueblo. Acaxtlán, Tehuacán, etcétera, ¿no? Y tenemos a la Mixteca Alta, allá en Guerrero y Oaxaca, y está la Mixteca de la Costa, que corresponde a la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero. Hasta abajo, aquí a la derecha, hasta abajo, hay un puntito rojo que se llama Tututepec, y ahorita les voy a platicar algo muy interesante que ocurre en Tututepec, muy cerca de Puerto Escondido. La siguiente, por favor. Ah, pues aquí viene un personajazo que es Ocho Venado, Garra de Jaguar. Y bueno, esta lámina que nos ilustra son de nuestros códices. Este es del Códice Tonindeye o Códice Nutal, que nos dice que en el año 1063, que es el año 12 Caña del siglo XI, nace el héroe Ocho Venado, Garra de Jaguar, que va a ser el futuro unificador de las mixtecas. En este momento, aquí de la parte inferior derecha va al templo de la muerte con la señora Nueve Hierba. Y aquí más adelante en la columna, en las columnas del medio, en la parte superior, vemos a una señora que ofrenda T7 y se llama la señora Seis Mono, y el otro personaje que está tiznado de negro, ese es Ocho Venado, Garra de Jaguar. ¿Cómo lo sabremos? Tenemos un venadito y tiene sus bolitas que dicen que es Ocho Venados, ¿sí? Y aquí un personaje singular es el que está hablando con la señora Nueve Hierba, que se llama Tres Lagartija, Cuerda de Pedernales, quien ostentaba el cargo de Yayawi, una águila serpiente de fuego, perdón, que es una clase de sacerdote con facultades de nahual, ¿sí? Que está uncido con una pintura negra alucinógena. Pues imagínense cómo andaba este Tres Lagartija, Cuerda de Pedernales. Y en 1084, ya les había platicado de Tututepec, no le dice la señora Nueve Hierba, no, ustedes no se van a casar, entiéndanlo bien. Tú, señora Seis Mono, te vas por un lado y tú, Ocho Venado, te me vas a Tututepec porque ahí tienes que hacer otro nuevo centro de poder de los mixtecos y que se la cree y que va y empiezan muchas conquistas de los mixtecos. Por favor, vamos a la siguiente. Bien, aquí voy a ser muy breve porque para que no me coma el tiempo. Este es otro de los libros sagrados que es el Códice Vindobonensis o Códice Yutano o Río de los Linajes. Esta es la lámina 52 y habla acerca de los orígenes sagrados de la Mixteca, ¿sí? Es como la Biblia. En el ángulo superior derecho ven a dos personajes que están arriba del cielo. Hay un como rectángulo, tres líneas, en color se ve en azulito, ¿no? Es la línea del cielo y abajo son las estrellas. Y es muy interesante porque dice la lámina, o así se entiende, que en el principio estaban en el cielo y puede entenderse como la propia Biblia. En el principio fue la palabra, en el principio fue el verbo. Más adelante hay unos news, hay matemáticas, hay signos estelares, hay dioses primordiales, etcétera. Y aquí le voy a cortar porque quiero centrarme más en la siguiente lámina. Por favor, vamos a la otra. Esta es bien padre. Esta también es del Vindobonensis. Les digo, esta es como se ve más o menos en color. Esta es la ceremonia de los hongos alucinógenos, ¿no? En la parte del medio, la parte superior, no, en la parte del medio derecha,
vemos a un señor que viene cargando a la señora Cuatro Lagartija con la boca serpentina, carga dos, fíjese, y no, pues, se podía cargar hasta 100, pues era el venerable señor Nueve Viento, ¿no? Entonces se carga también a la señora 11 Lagartija con boca serpentina, que son los espíritus de los hongos alucinantes. Ay, mamacita. Y la ceremonia va a estar presidida por, obviamente, por Nueve Viento. Ahorita se las voy a explicar a detalle esta pequeña escena y el señor Nueve Flor. Y bueno, del lado izquierdo, en el lado superior izquierdo, pues está la pandilla, ¿no? Está el señor Dos Perro, el anciano sacerdote, el señor Uno Muerte, Sol Mucolxotl, el señor Cuatro Movimiento, el Ñu con boca de jaguar, rizos largos y corona de papel anudado. Vean nada más qué belleza de nombres. Va a estar la señora Nueve Caña, Quechquemel de Jade, porque en ese tiempo con los mixtecos hubo relaciones de igualdad, muy interesante. Anda también por ahí en el jaleo, está la señora Uno Águila, la abuela, está la señora Nueve Hierba, la señora de la muerte, Cihuacóatl, y está la señora Cinco Pedernal Flor de Maíz. La pandilla que se va a comer unos hongos alucinantes, unos hongos sagrados, donde van a poder gozar de la ubicuidad y viajar a lo largo del tiempo. Bellísima lámina, es la 24 del Códice Vindobonensis. Por favor, me dan la siguiente lámina, por favor. Bien, sí, antes, esa es. Aquí les voy a presentar, este es el lugar a detalle, perdón, donde aparece el señor, a la izquierda el señor Nueve Viento, que está tocando su Omichicahuastli. En su mano ven cómo tiene es un fémur, ¿sí? Horadado con muescas y lo está rayando con la otra mano con un omóplato. Y el resonador es un cráneo. Y se está aventando unas rolas sagradas porque pues ahí sí, en la vírgula le sale de la boca pues unos cantos profundos. Estos instrumentos, estos huesos eran guerreros, de grandes guerreros que habían librado grandes batallas. Y del otro lado está el señor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el señor Siete Flor, ¿sí? El señor Siete Flor, que le ofrece hongos, los hongos sagrados, y es muy poderoso porque está sentado en un trono de poder. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, ahora vámonos a 1440, 1469. Y ahora voy a estar con Moctezuma y Loicamina, quinto Tlatoani de Tenochtitlán, que en 1445 llegó a mi pueblo y le cambió el nombre. Mi pueblo que se llama Catlán se llamaba Cerro de la Luna Azul, y le pusieron vulgarmente a Catlán, lugar de los carrizos. Bueno, entonces cambian, pues llegan los invasores, llegan los conquistadores, Moctezuma y Luicamina expande el territorio mexica más allá de la cuenca de México, entre los pueblos de la Huasteca, de Puebla, de Guerrero, de Oaxaca y muchos otros más, amplía las rutas comerciales de larga distancia, eso es interesantísimo, y después de que los anexa a los pueblos derrotados, los obliga a tributarle en registros pormenorizados. Para ese momento, la población mesoamericana, ojo, para empezar piensan vigesimalmente, no vulgarmente, decimalmente, no, como cree. Tienen 5 dedos de una mano, 5 dedos de la otra, 5 de un pie y 5 de la otra, 20 vigesimalmente. Entonces tienen números aproximados, digo, más bien unos números muy concretos, muy exactos para la medición del tiempo de las estrellas, de las cantidades y de lo que van a tributar cada pueblo, ¿no? Entonces, el Estado mexica articulaba mecanismos para potenciar el comercio. Uno de ellos es que a un pueblo le pedía, pues no sé, algo que no tuviera, para que fuera a hacerle a la guerra al pueblo de enfrente que sí lo tenía, y venga Chepacá, y los mantenía en conflicto, ¿sí? Y entonces el Estado mexica brindaban protección a las valiosas caravanas donde van los pochtecas son los comerciantes que también le hacían de espía. Iba el ejército azteca con sus macahuiles, no, tremendos guerreros forzados. Y pues,
se tienen en los tianguis, en los mercados, ofrecen, compran, traen mercancías y viene cargada a través de los tamemes. Los tamemes son los cargadores que van a recorrer distancias de entre 20 y 25 kilómetros cargando las mercancías. Y todo esto va a cruzar, bueno, desde la Mixteca va a llegar a la Gran Tenochtitlán y vamos a tener un increíble fluido de comercio y de lenguas, pues los mixtecos tienen que hablar el mixteco, tienen que hablar el náhuatl. Cuando eran comerciantes tenían que entablar con relaciones comerciales con los grupos otomanguianos, entonces son pluriculturales y plurilingüísticas. Ahí, humildemente, bueno, vámonos aquí, hasta aquí vamos a dar el salto cuántico hasta los mixtecos de hoy. Creo que eso es muy interesante, ya los de hoy. Bueno, los mixtecos de hoy, ¿sí? Ya no nada más viven en todo México para empezar, ¿sí? En todo México hay mixtecos, pero también los hay en California, en Chicago, en Texas, en Nueva York. Usted búsquele en los censos que son muy exactos de Estados Unidos y va a encontrar a mis paisanos, ¿sí? Bueno, pero aparte de irse, van a trabajar y traen las remesas para acá, para nuestras comunidades. A mí me emociona mucho eso. Porque de acuerdo al Anuario de Inmigración de Remesas de México 2023, se proyecta flujos por 62.600 millones de dólares. Sí, eso es lo que se tiene programado. El año pasado creo que fue como de 53.000 millones. Todo el mundo pronosticaba que van a fracasar, se van a caer. Pues fíjese que no, ¿no? Simplemente nuestro estado, Puebla, subió en un 17.5%. Presentó los mayores dinamismos en la recepción de remesas en el país entre enero y septiembre. Es uno de los estados más dinámicos. ¿Por qué? Porque, humildemente, ya sabe por qué. Bueno, México se consolidó como el primer socio comercial de Estados Unidos de enero a septiembre de 2023 y el intercambio comercial con China, de acuerdo a Xi Jinping, que lo acaba de decir, ha crecido. Tienen un comercio bilateral que dice el presidente Xi Jinping que ha crecido 7,000 veces desde que se inició hace 50 años. Bueno, la cereza del pastel, ya se lo dije, de acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador, en este momento es del 94% y cuando termine su administración va a ser del 100%. ¿Sabes qué? Es tener internet, es tener como al diablo y a Dios juntos, ¿no? El bien y el mal, el conocimiento propagado por todos lados. A la derecha tengo una laminita acerca, ya es viejona, ¿no? Pero ilustra bastante. ¿Dónde se encuentran los indígenas mexicanos en Estados Unidos, particularmente en Nueva York, ¿no? 61% en Nueva York, etcétera, ¿no? Vamos a focalizar las ciudades, ¿no? En la parte de abajo, bueno, ¿cuáles son las lenguas que se hablan? Justamente por eso les quería hablar de los grupo otomanguiano. Hay chinantecos, mijes, tlapanecos, que esos están en Guerrero, otomí, zapotecos, tiquis, náhuatl, que es el 29%, y el mixteco, que es del 39%. Hay humildemente, ¿verdad? Bueno, hay otras lenguas, van a Estados Unidos, en Nueva York, y provienen de Morelos, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Chiapas, y ya, ¿sí? Entonces, en todos esos lugares que le dije, Puebla, Guerrero y Oaxaca, pues ahí es la cuna de los mixtecos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué estamos aquí? Para compartir nuestros conocimientos. Y tenemos ahora el don de la ubicuidad a través de la radio, de los podcasts, ¿sí? Que están ahí a disposición de todos a través de nuestras estaciones, nuestras plataformas, nuestras redes sociales. En el caso de nosotros, usted digita podcast de Mixtecos Inmigrantes, blog de Mixtecos Inmigrantes, Facebook de Mixtecos Inmigrantes, audios de Mixtecos Inmigrantes, ¿no? Y van a aparecer una gama, si no, pues me habla por teléfono. En la página siguiente, por favor, les voy a dejar mis datos. Si son gustosos, generosos, entablan comunicación con el de la voz, Marco de la Luz. Ahí está mi nombre, Marco de la Luz, mixtecosinmigrantes@gmail. En Facebook estoy Marco de la Luz, todavía tengo chance de anexar algunos más. Y la fanpage es Mixtecos Inmigrantes Radio, donde en todos lados andamos colocando nuestros podcasts. Y de mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. A continuación,
Su servidora va con la ponencia Migración y Desinformación, cómo los medios pueden combatir los estereotipos y prejuicios. Vamos a iniciar. Denme un minuto. Gracias, una disculpa. Se está trabando un poco el internet. Por favor, ¿me pueden confirmar si pueden ver en pantalla ya la diapositiva? Sí, yo la Sí, veo. sí la vemos. Muchísimas gracias. Bueno, en realidad les voy a hablar desde la propia experiencia en relación a los medios de comunicación. Llevo cerca de 6 años, sin tomar en cuenta la parte de capacitación en un inicio, con un programa de radio que se dedica precisamente a darle difusión a todos los materiales que hacen personas como ustedes, tanto organizaciones, asociaciones, instituciones, y por lo tanto me ha dado la oportunidad de conocer a muchas personas y que esto me ha permitido comprender algo muy importante, que en esta era digital el acceso a la información es ahora muy inmediata. Sin embargo, esta facilidad de acceso pues también ha conducido a un aumento significativo en la desinformación. Hay noticias falsas, por supuesto. Entonces, esta situación afecta a todos los ámbitos de la sociedad, por ende también a las personas migrantes, inmigrantes en nuestro país, y la desinformación puede tener consecuencias que pueden ser devastadoras para aquellas personas que buscan una nueva vida en un país extranjero. Aquí no vamos a poner ningún tipo de mote, ni siquiera es necesario en la información. Y entonces esta proliferación de las redes sociales, los medios digitales, hace que la desinformación se propague a velocidades alarmantes y las noticias falsas, los rumores, pues se difunden rápidamente. A menudo es difícil que los usuarios puedan discernir entre lo que es cierto y lo que no es, y esta situación crea un entorno para la desinformación y lamentablemente las personas migrantes son particularmente vulnerables a este tema, a este problema. Por lo tanto, la desinformación sobre las personas migrantes puede conducir a estigmatización, a la perpetuación de prejuicios, y los medios de comunicación y redes sociales pueden difundir esos estereotipos negativos que retratan a los migrantes como una carga para la sociedad, como personas peligrosas que roban los trabajos, que son un mal para la economía, etcétera. Todas estas representaciones que son inexactas, que solo dañan la imagen de los inmigrantes y migrantes y también alientan a la xenofobia, a la discriminación, crean barreras para su integración en la sociedad. Y bueno, pues la desinformación también puede poner en riesgo esa seguridad y bienestar de los migrantes. Así que bueno, pues a pesar de que hay avances legislativos pro derechos humanos, la narrativa antimigratoria persiste, es alimentada por discursos, algunos nacionalistas, otros ofensivos, y entonces estos sentimientos antimigrantes no solo derivan de estereotipos y competencia económica, sino también podemos entender, reflexionar que son de la construcción de un miedo, también de la búsqueda de chivos expiatorios. Hay que ser a veces muy reales, y el señalamiento de la migración y de los inmigrantes y migrantes, pues es impulsada por diferentes sectores, llámese el político, el social, el económico, puede ser administrativo, puede ser social, cultural, alimenta esta xenofobia, como les decía, perjudica a estas poblaciones vulnerables, y combatir estos discursos, bueno, pues también es fortalecer, concientizar la democracia de la información, de la sociedad, de la población sobre los derechos y las limitaciones de estos discursos, ¿no?, que ocupan los medios de comunicación. Por ello es importante que nosotros que estamos en los medios, que también producimos podcast, que también compartimos a través de las redes sociales, seamos conscientes de informar con un enfoque de derechos humanos. Así que la formación de estas campañas, de compartir, por ejemplo, en estos espacios como este congreso, es apelar a esa empatía. Son esenciales que se sigan haciendo estos espacios y así contrarrestar esos mitos, pero con datos que sean verídicos, donde involucremos a las comunidades receptoras, donde seamos favorables en la inclusión con ciertos pasos fundamentales. Entonces, denme un momento porque también les voy a ir compartiendo en cuanto a la presentación. Entonces, bueno, como les hablaba de esas narrativas, entonces, estos comportamientos discriminatorios que a veces se comparten en los medios de comunicación, pues obstaculiza las valiosas contribuciones de los migrantes. Y también hablando de refugiados, de hecho Puebla es uno de los estados que más ha trabajado en esta ocasión en tema de refugio. Ha venido la ACNUR a trabajar con varias organizaciones y entre ellos los medios de comunicación, y entonces es así cuando se fortalece, se hace potente esta diversidad cultural que se da a conocer a los medios de comunicación, y que estos cuando los manejan bien, pues obviamente la información da la oportunidad que se redefina ese contrato social que tenemos. Construimos una sociedad inclusiva, pero también resiliente
frente hacia los desafíos que da precisamente hablar del tema de la movilidad. Así que en el contexto actual de una atención mediática hacia los migrantes, por ejemplo, yo les comparto un dato que a continuación, hace tiempo que se compartió por el diario El País, tiene cerca de 3 años, y aún así no ha cambiado este porcentaje. Más del 80% de las informaciones sobre migración en prensa analizadas en un estudio cuentan con personas migrantes, y podríamos pensar que son ellos el protagonista, ¿no? Del cual se va a hablar, pero no son fuentes directas. Entonces, la mitad no usa la palabra tampoco persona de esos medios de comunicación, y solo algunos utilizan titulares que son respetuosos. Así que estos titulares sensacionalistas, lo que ustedes están viendo en pantalla de inmigracionalismo, es un término para entender que hay titulares en los medios de comunicación sensacionalistas, que solo distorsiona la realidad migratoria, sino que también está influyendo en la percepción pública, en los procesos de inclusión. Y entonces, de hecho, este término desde el 2020 tuvo mucha fuerza porque por parte de varias organizaciones que incluyeron, de hecho, a medios de comunicación, a reporteros, etcétera, es un término que se desarrolló por los tipos de encabezados. De hecho, después se hizo como parte de un estudio en el que, bueno, pues se asume que ciertas poblaciones tienen ciertas tendencias, ¿no? Entre ellos, lo voy a decir tal cual, que la población migrante roba, que la población inmigrante vive al margen de la ley, que están relacionados con mafias, que se les etiqueta como ilegal, etcétera, etcétera. Entonces, cuando pongo ese término en pantalla, tal vez estoy arraigando precisamente esa deshumanización del tema de la movilidad, pero también es tener en cuenta que tenemos un enfoque y no debemos ser etnocentristas, sino que tendemos nosotros que tenemos esta responsabilidad de estar detrás de un medio de comunicación, de reflejar el fenómeno. De hecho, también este estudio hablaba acerca de que a las mujeres migrantes solo se les da un 3% de información. Es decir, en esta ocasión, por ejemplo, yo les puedo decir que hay muchas organizaciones en pro de los derechos humanos de los migrantes en general, pero también de las mujeres migrantes. Así que el papel crucial de los medios de comunicación como agentes socializadores resalta esa necesidad de tener una responsabilidad ética en la cobertura de las migraciones. Y por ello voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, les sigo comentando en lo que me puede dar oportunidad aquí la computadora. Entonces, estamos hablando que hay términos que contribuyen a un discurso que criminaliza, que hace omisión, como les dije, de que no es necesario decir cuáles son sus nacionalidades para cuando se hace una nota informativa, cuando se hace un titular. Así que el poder también de las imágenes en la transformación y en transmisión, pues moldea esa percepción pública. ¿Cómo podemos evidenciar? Hay muchos casos que en esta ocasión ustedes recordarán y que son también muy cruciales, que son también muy arraigados en nuestra memoria, y voy a intentar nuevamente compartirlo con ustedes. Y bueno, pues vamos a esa imagen, por ejemplo, el poder de, como les estaba hablando, el poder de la imagen moldea esa percepción. Creo que si yo pongo esta imagen que se hizo, de hecho, pues esa imagen lo pensé mucho en compartirla para que también entendamos a qué punto quiero llegar. Es una evidencia muy emblemática esta foto de Alan Kurdi, esa influencia que tuvo. Se hizo también una especie de challenge en el que se hablaba de humanizar, el que se hablaba de reconocer, y la importancia de reconocer no la humanización, sino reconocer también que la cobertura mediática no es negativa en lo esencial, pero sí lleva a veces ese estereotipo. Hay muchos informes, entre uno de ellos también uno muy importante, rápidamente se los comparto, es el de los de medios de comunicación de la Organización Internacional para las Migraciones en México del 2018 a la fecha, donde habla crucialmente del framing. ¿Qué es eso? Cuando nosotros a partir de una imagen estamos estereotipando todo lo demás. Es como cuando vemos la portada de un libro o cuando vemos esta imagen, por ejemplo, que tengo en pantalla, ya estamos dando un discurso relacionado. O sea, ya lo estamos catalogando como bueno, como malo, y por lo tanto nos quedamos con esa primera impresión. Por eso el discurso, por eso es que las políticas públicas que se relacionan con el tema de migración es importante, y cómo los medios de comunicación informan. Cómo los periodistas y profesionales de la comunicación en los medios
pueden abordar esto tan complejo como es el tema de la movilidad. El objetivo es mejorar la forma en la que los migrantes y migraciones es abordado, por supuesto. De hecho, aquí en Puebla, Alejandra Domínguez, la representante de ACNUR, de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados aquí en México, trabajó de la mano con Comar. Yo estuve presente en esa capacitación en la que vinieron aquí a Puebla específicamente, invitaron a los medios de comunicación para que se capacitaran, para que fuera importante reflexionar acerca de cómo desempeñamos nuestro papel en relación al framing, por supuesto, me refiero a ese discurso de político, social, económico, de cómo reflejamos la información de temas de migración en aquellos titulares a través de las redes sociales. Y entonces, por supuesto que hay unas recomendaciones. Por ejemplo, también les voy a compartir que por parte de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM México, también tiene 7 pasos. Esos 7 pasos van a ser muy importantes en cuanto a poder entender a la migración y también sobre todo qué es lo que podemos hacer. Así como la OIM en México, también hay muchas organizaciones que tienen esos pasos y pueden ser diferentes, pero todos apuntan a algo muy importante, que son con un enfoque a derechos humanos. Se los comparto. Entonces, bueno, ustedes están viendo en pantalla esos 7 pasos. Las palabras importan. Los periodistas deben emplear de esos términos que no son tan exactos. No podemos estar nosotros también replicando indocumentados, ilegales, etcétera. Es no distinguir precisamente a este tipo de terminología. Sin embargo, en algunas ocasiones sí es necesario. Por eso también, de hecho, existen glosarios. Si ustedes quieren que les comparte ese tipo de material, me pueden posteriormente decir o pedir el material. Y bueno, pues algo que también es que se respeta la dignidad de quienes migran, el uso también de metáforas, lenguaje deshumanizante, bueno, pues es a menudo también algo que se ocupa, pero especialmente necesitamos ser muy respetuosos y sobre todo también investigar a qué nos vamos refiriendo. Es desafiar el discurso de odio, estar muy pendiente de expresiones estereotipadas que se refieren a origen étnico, sospechosos, noticias con sucesos que enfatizan un estado legal, estancias legales. Entonces, aquí de hecho hay iniciativas, por ejemplo, el Instituto de Periodismo Ético también desarrolló otras herramientas para que nos recuerden como periodistas y como quienes estamos detrás de los medios, de que no debe ser tan muy escandaloso el tema. Hablar con personas migrantes que incluya variedades de fuentes, deben ser ellos los que tengan la voz. Asegurarse de una cobertura balanceada porque aquí debemos evitar que se victimice, que se simplifique también al migrante, no promover otros aspectos de la migración que no sean precisamente la directa, del cual es el caso. No son pobres, no son pobrecitos, no son los pobrecitos migrantitos, o sea, me refiero a ese tipo de diásporas, de formas en las que nos estamos refiriendo y adoptar también un enfoque internacional que ubique precisamente la historia de la migración en un contexto global, con interés que también tiene local, nacional, que también tengamos una comprensión más amplia de la migración y las razones de la misma y no simplemente lo que le interesa al medio. Ahora, me voy con promover el discurso público basado en evidencia, es utilizar información veraz, precisa, que comprenda la diferencia entre correlación y casualidad, que sea transparente y que se comparta con el público de su interés. Ahora, voy a dar una conclusión porque por tiempo ya debemos empezar a cerrar esta mesa y hay una urgencia de avanzar hacia el tratamiento mediático de las migraciones con un enfoque de derechos en el programa de Migranteando con perspectiva precisamente a eso. Este medio no maneja si ya capturaron, si rescataron a una comunidad vulnerable. Aquí lo que yo pretendo con este espacio y que también me gusta hacer esas redes de comunicación y de colaboración es que se hable de lo que se está haciendo, es que se hable con enfoque de derecho, de género y de interculturalidad, donde se pueda hacer posible preservar la dignidad y diversidad de la población migrante. Así que pues este camino hacia un periodismo más humano no solo implica un desafío para los medios, sino también un llamado
llamado a la ciudadanía para exigir y respaldar una información más precisa, que sea respetuosa y que sin esta unidad y que tampoco migrante no lo pueda hacer solo, porque también existen hoy que nos conocimos nosotros. Hoy estuvimos solo en esta mesa, pero hay miles de programas que en esta ocasión podemos enumerar y que también han estado presentes siempre en darle este enfoque, y solamente así vamos a ir logrando ese cambio significativo en el tratamiento mediático de las migraciones. Así que bueno, pues en esta ocasión agradezco mucho el apoyo y como les comento, denme un momento si puedo compartir. Hay este tipo de proyectos, por ejemplo, Identidades, Historias de Migración que nos unen, son entrevistar a aquellas mujeres en refugio para cambiar la narrativa de cómo se considera el refugio en México, cómo ha cambiado también. Y de hecho, en esta ocasión, en esta semana hasta el 30 de noviembre, está el Festival de Vías Alternas, donde su servidora, bueno, pues va colaborando con los contenidos, va colaborando en relación a darle esa promoción para que se den cita aquí en el estado de Puebla y se pueda compartir el contenido. Así que pues muchísimas gracias. Pueden escuchar el programa viernes 10 de la mañana por el 105.9 del Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla y también en redes sociales. Así que bueno, pues en esta ocasión les agradezco mucho su atención. Y bueno, pues a continuación, muchas gracias a las ponentes y los ponentes. A continuación daremos paso en esta ocasión a despedir esta sala porque a la 1:30 estará ya inició en esta ocasión en la sala número 1 la clausura de todo este evento, y va a ser muy importante para mí darle las gracias a todos ustedes. Les informo que sus constancias se les serán enviadas en el transcurso de la siguiente semana por correo electrónico y WhatsApp. En caso de que no reciban su constancia, favor de solicitarla por correo electrónico a la siguiente dirección: radioscomunitarias23@gmail.com. Y es así como llegamos a la parte final de esta mesa. Agradezco su asistencia a este cuarto Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2023. Les invito por favor a que estén con nosotros en esta clausura, y de verdad ha sido muy gratificante compartir con todos ustedes la voz y el contenido en relación a este tema, migración en altavoz. Muchísimas gracias a todos.